Buenas, estimados alumnos de la clase de Inteligencia Emocional del 20 de agosto. Hoy vamos a estar viendo los siguientes contenidos. Pasos para volverse una persona indulgente, perdonar con regularidad, de los pasos del 1 al 3, volverse una persona indulgente en la fase 4 y ejercicios prácticos. Bueno, entonces, ¿qué dice Benjamin Franklin? Herir te hace menos que tu enemigo, la venganza te hace igual, el perdón te hace más. Una frasecita bonita. Bueno, ¿qué es ser indulgente? Es un adjetivo que dice que estamos inclinados a perdonar, a disimular los hierros o los errores y a conceder gracias, ¿verdad? A ser, digamos, compasivo. Pero es esa inclinación a poder perdonar. Y es lo que vamos a hacer hoy. Una vez que ya hemos aprendido cómo necesitamos como empezar en nuestra vida diaria a poner en práctica esa actividad, digamos, esa competencia de volvernos unas personas que perdonamos más fácilmente. Entonces, ¿por qué? Porque además de sanar los dolores del pasado, perdonar ayuda a reducir la posibilidad de tener dolores en el presente y en el futuro. O sea, perdonando vamos a sanar los dolores del pasado, pero también evitamos dolores futuros si aprendemos a ser más indulgentes. La gente nos puede lastimar, pero solamente nosotros decidimos cómo reaccionar. Cada uno tiene la opción de si perdona o no perdona. Entonces, también siempre es importante ver qué es lo que está en nuestro control. Si hay alguien que nos hizo algo, nuestra reacción es lo único que podemos controlar, no la conducta del otro. Si yo quiero perdonar a una persona, nadie me lo puede impedir. No importa qué tan mal se ha portado ese ofensor, no importa la gravedad de la ofensa, siempre está en nuestras manos poder perdonarlo. ¿Y por qué? Porque nos vamos a sentir mejor, vamos a tener una mejor calidad de vida y tenemos siempre esa opción, perdonar o sentirse ofendido. Y con la primera, con perdonar, mejora nuestra calidad de vida, porque vamos a ser menos propensos a disgustos, a emociones negativas, vamos a ser más pacientes con las personas y con nosotros mismos. Entonces, en la primera fase de esto de aprender a ser una persona que perdona con facilidad, indulgente, en la primera etapa, si nos hacen algo, pues el ofensor es el quien tiene el control, es el dueño del poder para lastimar. Estamos llenos de dolor, de ira, de resentimiento, pero solo en esa primera fase. Luego vamos a recuperarnos un poco en en las siguientes fases. Vamos a recuperar que el poder para controlar ese grado de disgusto, el poder para no quedarnos ahí estancados y seguir adelante. Entonces, hay 4 etapas, como les dije, para ser indulgentes. Y entonces hay que saber que aprender a perdonar es como sintonizar la emisora del perdón en la radio. Como si nosotros tenemos este radio, ¿verdad? Que es como antes de pasar, a veces más o menos escuchamos y tenemos que ir para adelante, para atrás, hasta que llegamos a la sintonía perfecta. Entonces, al sintonizar la emisora bien, la estática va a ser menos interferencia. Y una vez sintonizado, la hallaremos cada vez que lo necesitemos. Entonces, al principio, pues costará un poquito, pero cuando ya tenemos práctica, sabemos cómo llegar a la emisora del perdón, porque lo hemos practicado, hemos practicado, puesto en práctica lo que hemos aprendido en la clase, a tratar de cuestionar un poco esas demandas que no podemos hacer cumplir, a traer también emociones positivas, a centrarnos también en saber, bueno, lo que pasó, aceptarlo y aceptar, digamos, una parte de que nuestro deseo o el dolor de no obtener lo que quisimos, pero no quedarnos ahí y ligarlo con la intención positiva, que siempre podemos luchar por esa intención positiva y contarnos unas historias diferentes, donde somos héroes y no somos las víctimas. Entonces, en estas 4 etapas, la primera
Existe enojo externo o interno y mucho dolor, ¿verdad? Estamos ahí todavía en la ofensa, en el rencor. En la 2, después de sentir molestia contra alguien por un tiempo, nos damos cuenta de que nuestro dolor y disgusto nos hace sentir mal, de que ese dolor nos está afectando en la vida, de que estamos perdiendo cosas, calidad, tiempo, y aprendemos a ver la situación desde otra perspectiva. Empezamos a tomar como el deseo y las ganas y hacer esfuerzos para salir un poquito de esa zona, ¿verdad? También sabiendo que nuestros sentimientos son nuestros y que muchas veces las cosas que nos afectaron ya en este momento no nos afectan si no las traemos a nuestra mente. En la fase 3, recordamos lo que se siente perdonar, usamos las técnicas que hemos aprendido, que es el agradecimiento, tratar de sintonizar otros canales, ¿verdad? Tratar de hacer los ejercicios que vimos de respiración, de agradecimiento, de traer experiencias positivas y de los pasos que vimos en las 2 clases anteriores del método sanar. Y cuando vemos que guardamos rencor, desafiamos esas reglas que tenemos, decidimos sentir el dolor lo menos tiempo y centrarnos en la solución. Si hay algo que hay que solucionar, pues centrarnos en esa solución y no en el rencor. Y en la fase 4, que es la que vamos a ver más hoy, es perdonarnos fácilmente y perdonar a los otros fácilmente, como no tomarnos las ofensas personalmente. Tomamos la responsabilidad de nuestros sentimientos y aprendemos a contar las historias a la luz de la intención positiva, ¿verdad? Esta es la parte que tenemos que aprender, a ver las cosas no personalmente, a no tener estas reglas hacia los demás que no podemos hacer cumplir, sino cambiarlas por preferencias, acostumbrarnos a tener esa mentalidad rápido, lo más rápido que se pueda, de no estar tanto en el rencor, sino tomar control nosotros sobre lo que sí podemos hacer. Eso es lo que es la fase un poco 4. Entonces, algunos pensamientos que tenemos ya en esta fase, cuando nos acostumbramos a ser una persona que perdona con más facilidad. Quiero pasar el menos tiempo molesta por la rabia y el dolor. Quiero funcionar bien cuando las cosas no funcionen como yo quiero. Esta decisión me ayuda a perdonar a otros y a perdonar. O sea, estar el menos tiempo sin rabia, sin dolor. Y esa decisión que yo tomo para perdonarme y para perdonar a los demás. La vida tiene experiencias ya sea tanto positivas como desagradables. ¿Es razonable entonces que solo tengamos experiencias positivas? No es tan razonable. Entonces, desear lo bueno, pero perdonar lo malo cuando sucede. Ver la vida como un desafío. Quiero ser sobreviviente y no víctima. Cada situación dolorosa es un reto a mi determinación de vivir con amor tan plenamente como me sea posible. Cada experiencia también dolorosa es un reto para practicar también la capacidad de perdonar y de pensar de una forma que nos ayude y poder más bien hacer un hábito de esto que hemos visto. Es doloroso cuando alguien no me perdona. No quiero lastimar a otros de la misma forma. Es decir, otro pensamiento es, bueno, todos nos equivocamos y así como me gusta que me perdonen, perdonar. Trataré de ver el problema de modo que pueda enfrentarlo o dejarlo atrás. Entonces, o puedo enfrentarlo, puedo solucionar esto y esto, o si no se puede, dejarlo atrás. Otros pensamientos, la vida está repleta de cosas bellas y maravillosas. Estoy perdiéndome esas experiencias al quedarme atrapada o atrapado en el recuerdo de viejas heridas y dolores. No puedo perdonarme, perdón, esa no le puse número, pero vamos a poner que esa es la número 9 para efectos de un ejercicio. Puedo perdonarme por salir del camino. Ah, no, disculpen, esa es parte de la 5. Entonces, repito, estoy perdiéndome esas cosas maravillosas y no quiero quedarme atrapado en esas heridas, en esos recuerdos y me perdono si he salido del camino, pero regreso, ¿verdad? Regreso a disfrutar la vida y a las experiencias maravillosas que tiene. Número 6. No soy perfecto ¿por qué pretender que los demás lo sean? Número 7. Ok, entonces la 6. Si yo no soy perfecta, si yo fallo, si yo cometo errores,
debo saber que también los otros lo van a hacer y tener esa actitud indulgente, porque nuestra naturaleza no es ser perfecta. Número 7. La gente hace lo mejor que puede. Cuando alguien se equivoca, la mejor forma de prestarle ayuda es mediante la comprensión. El primer paso es perdonar la ofensa específica. El primer paso del proceso de aprender a perdonar es esa ofensa específica o para volverme una persona más indulgente, de saber que las personas usualmente pues lo intentan, y algo muy importante que les voy a decir y que tenemos que acostumbrarnos a perdonar, también lo pequeño y lo grande. Las pequeñas cositas de la vida, aprenderlas a perdonar nos van a ayudar a ser más fuertes, a hacer músculo, ¿verdad? Como uno no se hace un buen deportista con nadar solo una vez o con correr solo una vez, no, es a punta de práctica. Así también para perdonar tenemos que coger esas pequeñas oportunidades que nos ofrece la vida para desarrollar nuestro músculo del perdón. Qué sé yo, que alguien llegó tarde, que alguien nos falló en algo, que alguien me dijo algo que no me gustó. Todas esas pequeñas cosas, tratar de cogerlas como oportunidades para aprender y desarrollar mis músculos del perdón. 8. Entiendo que todos funcionamos motivados por el interés personal. Como vimos, todos tenemos diferentes como metas y buscamos diferentes cosas. Y también podemos esperar que en ocasiones mi interés personal sea lastimado por el interés personal de los otros. Si el interés personal es mi guía, ¿cómo no voy a perdonar comportamientos consecuentes con ello? O sea, mi interés personal puede ser uno y el de la otra persona tiene otro interés personal que a veces no es congruente con el mío. Ujú. Recordar entonces algunas cosas para ser indulgentes, además de estos pensamientos. Que aprender a perdonar nos va a ayudar a tener buenas relaciones donde las personas tienen derecho a equivocarse. Tenemos relaciones, tenemos amigos donde cada uno tiene derecho a equivocarse y donde vamos a concentrar la energía en resolver problemas en vez de ofendernos. En vez de ofendernos, ¿cómo podemos cambiar? ¿Qué podemos mejorar? En vez de ofendernos, de sentirnos culpables, centrarnos en la solución y no crear estas historias de rencor. Pensar entonces como una persona indulgente, que es los pensamientos que les puse en esos ejercicios. Aprender a perdonar todos los días, que es esto que les dije, desarrollar nuestros músculos del perdón. Los demás no siempre tienen en cuenta nuestros intereses y viceversa, o sea, nosotros tampoco estamos siempre pensando en el otro. Muchas veces vemos las cosas desde nuestro punto de vista y así son los demás también. Las heridas suceden en todas las relaciones, no hay nadie perfecto, todas las relaciones tienen cosas buenas y malas. Algunas personas nos lastiman porque hacen lo que quieren y no lo que nosotros queremos que hagan, y eso es lógico y natural. Este, Cuando dejamos que los demás sean distintos, podemos perdonarlos. Lo bueno para mí no tiene que ser para el otro. Entonces, recordemos que todos he tenido experiencias diferentes, criados diferentes, y las personas no son iguales a mí, no ven las cosas desde mi misma perspectiva, no les ofende lo mismo, no esperan lo mismo, entonces aceptar esa diferencia. Y que a veces las personas heridas hacen cosas poco amables, entonces a veces en ciertas relaciones entra como un ciclo, ¿verdad? Voy a deliberadamente hacerle esto al otro porque yo siento que tengo derecho porque la persona hizo esa injusticia, digamos en los matrimonios, y el otro fue grosero conmigo, entonces yo para vengarme bueno, y mostrar mi desacuerdo, entonces voy a hacerle otra grosería y se hace un ciclo, ¿verdad? Un ciclo malo de herirse y en vez de eso es importante aprender a perdonar para tener mejores relaciones. Y a veces, también puede ser que la gente puede ser que a veces nos vaya a lastimar también porque tuvimos, eh, por un accidente, o cosas malas o dolores pasan por accidentes también. Estar en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado y bueno, pasó algo así. También las personas, esto que decía, que actúan desde sus intereses y no el del nuestro. Por ejemplo, yo puedo tener un jefe y yo estoy esperando que me diga que qué bien, que qué bonito mi trabajo.
Y a lo mejor ese jefe está pensando en la esposa que está enferma y ni determina mi trabajo. Entonces no siempre, no es muchas veces algo personal, sino que su cabeza está en otra cosa. Hay que tomar las oportunidades para practicar el perdón. Entonces, esto que les hablaba de que nuestra mente está en otra cosa, es como que cada uno ve el mundo diferente, ve su propia película. Esta película muchas veces tiene que ver por cosas que hemos pasado, por cosas que hemos aprendido, entonces vemos las cosas diferentes. Entonces les pongo un caso de un matrimonio en el que el señor había trabajado un montón y la señora que también había, no había podido ejercer su carrera porque ella había cuidado, se había encargado de la familia y de los hijos. Entonces, cuando tenían una cierta edad, él ya tenía una posición económica que le permitía trabajar menos tiempo y su idea era pasar con la familia, pasear, estar en la playa. Entonces su película se llama, por ejemplo, De vacaciones en la playa. Esa es lo que él está viendo porque ha trabajado muchísimo, se ha esforzado muchísimo y ahora quiere bajar el ritmo. Eso es lo que está en su pantalla. Pero su esposa, que estuvo mucho tiempo tal vez en la casa cuidando a los hijos, ella tiene muchas ganas de ser más bien que sus hijos están más grandes, poder trabajar y poder desarrollar las competencias, demostrarse que ella puede hacerlo y tener un salario. Entonces ella está en su pantalla, en su televisor, tiene otra película. Su película se llama Mujer Trabajadora. Entonces a veces nosotros juzgamos lo que la otra persona está haciendo cuando realmente lo que tendríamos que hacer es preguntarnos qué película está viendo esa persona. Por ejemplo, no sé, una pareja que el hombre la dejó por otra mujer, unos novios que la dejó por otra mujer. Ella está viendo, él está viviendo su película de amor en Las Vegas, digamos, con esta otra persona, y yo estoy viendo otra película muy diferente, ¿verdad? Este, entonces, mi película, podría ser El abandono de Pedro. Entonces, esta persona que está viviendo el amor en Las Vegas, muchas veces no se va a salir de su película porque la está disfrutando. Yo tengo que aprender a cambiar lo que hay en mi pantalla, pero muchas veces tenemos la necesidad de aprender a ver la posición del otro, como en el caso de esta familia, de esos esposos, que podrían tener muchos problemas porque no se cuentan lo que hay en su pantalla, ¿verdad? Y no aceptan que tal vez la intención positiva puede ser lo mismo, ¿verdad? Crecer, disfrutar, pero están viendo pantallas diferentes y hay que aprender a ver también la posición de los otros, qué hay en su cabeza, qué hay en su pantalla. Muchas veces tenemos este, algunas, algunos problemas. Por ejemplo, tengo un paciente que digamos, la mamá le dice mucho, que usted no trabaja y usted no ha cumplido tal cosa. Entonces, en la pantalla de él ve, digamos, su cabeza, así en su pantalla, él ve, mamá me desaprueba, pero en la pantalla de ella hay otra historia, ¿verdad? Que es que ella se preocupa, que dice, ella podría estar pensando qué va a hacer este muchacho el día que yo me muera, si no tiene trabajo, si no ha logrado ciertas cosas. Entonces, hay otra cosa en su pantalla. Entonces, les puse un ejercicio de eso que me parece algo muy importante aprender a hacer. Bueno, entonces, en el ejercicio 1 vamos a leer la lista de pensamientos de la etapa 4, que yo los enumeré, creo que hay 8, escoger 2 y comentar por qué los escogió. Como una filosofía que yo tengo que ir aprendiendo e ir actuando sobre esa filosofía, ¿verdad? Y ir interiorizando con la práctica para aprender a ser más indulgente. Entonces, de esos 8 pensamientos, escojan 2 y por qué, y una reflexión de esos 2, o de uno de ellos por lo menos. Y luego en el último ejercicio, en el ejercicio 2, escojan una situación en la que usted tuvo un rencor
y trate de ver su historia desde la intención positiva, ¿verdad? Que, digamos, qué sé yo, esta muchacha que tal vez el novio la dejó, entonces lo que ella, la intención positiva, recordemos, es tener una relación de amor, de respeto. Esa relación podría ser su sueño grande, puede cumplirlo con otra persona, pero la película de ella es historia de amor, digamos. Bueno, la perspectiva mía, yo voy a decir un poquito qué es lo que hay en mi mente y voy a ponerle un nombre, como si fuera una película. Y voy a tratar de ver lo que hay en la mente del otro y ponerle también un nombre. ¿Qué es lo que, la percepción del otro? Esto de la película diferente es cuál posiblemente es ponerme en los zapatos del otro y ver qué es lo que está pensando, cuál es la posición del otro y ponemos un nombre a esa posición del otro. Entonces, por ejemplo, si este muchacho hubiese hecho ese ejercicio, le hubiera puesto en lugar de mamá criticándome o mamá rechazándome, si se pone un poco en los papeles de la mamá, podría ser mamá preocupada y va a cambiarle el nombre. O sea, la forma en que antes lo veía como mi mamá lo que quiere es herirme, recalcarme que yo no tengo trabajo, que ya me duele, podríamos cambiarle el nombre si lo ve desde el punto de vista de la mamá, mamá preocupada. Entonces, eso es un poquito lo que quiero que hagan, como tratar de ver la posición del otro, identificar más o menos cómo la otra persona lo puede ver y ponerle un nombre. Y también la mía, desde mi punto de vista, que eso es más fácil, y ponerle un nombre, también como si fuera una película. Y entender que a veces los problemas pasan porque estamos viendo películas diferentes. Y eso sería, espero que disfruten la clase de hoy, la hayan disfrutado.